Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Hoy es lunes, ya estamos a 11 del mes de julio del año 2022. Muchas cosas interesantes trataremos con todos ustedes en este Turno Libre del día de hoy. Así es, hoy estamos esperando una comisión de la coalición por una seguridad digna que estará aquí conversando con nosotros sobre un informe realizado por Matías Bosch, y ahí trataremos todo lo que tiene que ver con la situación en que está esa situación con esa ley de seguridad social y los planteamientos, la propuesta, después de hacer el análisis del informe, que tiene esta coalición por una seguridad digna. Así es que esperemos que lleguen los compañeros, todavía no han llegado, pero sí lo estamos esperando. También hay que seguir hablando, bueno, caso Medusa se sigue hablando mucho, esa situación de corrupción, esa situación, donde hay muchos involucrados, pues hay que seguirlo analizando y hay que analizarlo jurídicamente y hay que analizarlo socialmente, el impacto que ha tenido esa situación y también por eso entonces el impacto que tiene en la política. Hay que analizar esa situación. Bueno, también hay que hablar un poquito de Punta Catalina. También hay un informe sobre Punta Catalina que lo da también la coalición por el cambio climático, que también habla muy duro de la situación de Punta Catalina. El pasado viernes nosotros poníamos una parte de la situación del análisis y lo que ha estado proponiendo esta coalición en voz de Enrique de León, que bueno, Enriquito le decimos todos, que también ha estado trabajando por asuntos medioambientales en todo el país, y después que se hiciera también ese encuentro ambiental, el asunto ambiental, la lucha, la situación que vive el país y la lucha que se están programando, se han planteado que hay que ejecutar y que van a ejecutar los grupos, entonces estaremos hablando de eso también. Bueno, también dicen que Danilo rehusó hablar de corrupción. Dice que sobre el caso Medusa, ¿verdad? Y confía en que el pueblo vote por el PLD en el 24. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? ¿Volver atrás? ¿Mirar para atrás, como dice Luis Abinader? ¿O qué le parece a usted si mirar el futuro? Y mirar al futuro para seguir cambiando. Si hay que cambiar este gobierno, también hay que cambiarlo. Pero hay que mirar al futuro, ¿verdad? Hay que proyectar el futuro, porque nosotros tenemos que dejarle a las futuras generaciones un país, una sociedad organizada, una sociedad justa, y de eso que se trata, una sociedad equitativa, una sociedad que mire hacia el desarrollo y el progreso, pero sin las ambiciones que hay ahora, sin esos pecados capitales, como es la envidia, como es la avaricia, ser avaro, todas esas cosas, esos pecados capitales no se pueden seguir permaneciendo. Entonces hay que esperar que eso tenga ese elemento. Vamos a ver entonces si el máster nos va a ir a Enrique de León para que hablemos un poquito del caso de este caso tan importante como es el caso de Punta Catalina, tanta inversión, qué ha hecho, qué se ha hecho, para dónde es que vamos a seguir buscando y mirando, cuál es el enfoque que desde el punto de vista del ambiente, del medio ambiente, de tener vida, de salvar vida, con el punto de vista del desarrollo, del crecimiento, del punto de vista de lo que tiene que ver entonces con la energía, producir la energía, que esa energía que nos da posibilidad de transformar todas las materias primas que existen, y esa energía que nos da la posibilidad de ser entonces ese elemento que, bueno, nos da vida, nos da bienestar, nos da confort. Eso es la energía, pero entonces hay que ver entonces qué nos cuesta, qué costo, cuál es la responsabilidad nuestra como sociedad, la responsabilidad
del Estado Dominicano, la responsabilidad de, bueno, de esas organizaciones internacionales. ¿Cuál es entonces la seguridad que tenemos en ese sentido? Por eso hay que hablar de la seguridad digna. Entonces, esa seguridad digna y esa producción y generación de energía, porque van de la mano estos dos temas. Producción de energía para tener bienestar. El bienestar, tenemos que tener seguridad del bienestar, tenemos que tener seguridad de poder resolver todas las necesidades que en momentos nos aparezcan, nos aparecen a nosotros. Hay que ver en ese sentido vamos a ver si el máster tiene preparado a Enrique de León, que nos da el informe donde dice cuáles son los niveles de contaminación y de generación y cuál ha sido la situación que se ha dado aquí en el caso de Punta Catalina. Vamos a ver a Enrique de León. Bueno, Enrique de León nos habla sobre todo en este informe el asunto de la ceniza y ese rock que también produce la planta de Punta Catalina, y nos dice qué grado de contaminación se lleva a cabo con esta situación, y nos habla de que en este grado de contaminación entonces está la situación que esto se convierte en genocida, se convierte en asesino, en vez de entonces de producir la energía necesaria para hacer la producción producir los bienes y servicios, y servicios que también necesitamos, entonces, para mejorar nuestra condición de vida, y de eso es que se trata. Entonces, ¿por qué este informe es tan importante? ¿Por qué tenemos que analizarlo? ¿Y por qué estos planteos de que, bueno, a pesar de todos los recursos que se invirtieron en Punta Catalina, tenemos ahora todas estas situaciones, y producir la energía para entonces generar contaminación que va a traste con la vida? Eso no es bienestar, eso no es posibilidades de mejorar las condiciones de vida, eso no, en vez de mejorar entonces la dañamos. En ese orden es que tenemos que hablar de que la situación en Punta Catalina, y nosotros siempre hemos tratado este tema en este espacio, y hemos visto también cómo esto ha sido una denuncia constante de los pobladores de Baní, la región sur, y dice entonces que esto traspasa fronteras, que esta contaminación del ROCAT y del polvo de la ceniza que se produce en Punta Catalina, porque es una planta carbón, entonces eso llega hasta los vecinos nuestros de Haití, y también dicen que, bueno, se expande y llega hasta Cuba esta situación porque esas cenizas se vuela, el aire y surge cuando sube, camina bastante lejos y camina bastante rápido. Esa es la verdad, esa es la realidad, y que por eso entonces estos niveles de contaminación generan tanta preocupación en el país. Y generan a toda esta gente que son ambientalistas, que aman la naturaleza, que aman entonces, porque también esto dice que dañan muchas situaciones, produce muchas situaciones en la naturaleza, porque también esta contaminación le afecta no solamente a los humanos, también a todos los seres vivos, como son la naturaleza, la fauna, la flora. Entonces, eso va en ese camino, y es por eso que el asunto de la contaminación ambiental es tan grande y es bueno, tan dañino, que hay que tomar muy en cuenta y hay que hacer todo ese tipo de valoraciones. Vamos a ver más entonces a Enrique de León, si ya está listo. Hasta que no desmonten la turbina
tomen el eje y se lo lleven a la casa matriz para alinearlo, es decir, para rectificarlo. Mientras tanto, nosotros fuimos que hicimos la denuncia y explicamos cómo se produjo esa torcedura del eje. Eso en el 2019, fue producto de un incidente en marzo de ese año, del 2019. Pero también lo de la caldera. Es decir, no fue el pinche de un tubo. La caldera es un recipiente que tiene mucho calor, porque ahí se quema el carbón, y entonces el agua se calienta por una serie de tuberías. Pues la tubería no fue un pinche de un tubo, no, es que explotaron los tubos. Entonces hay que explicarlo por qué, y ellos lo saben. El fabricante de la caldera explicó por qué, porque hay una sobrecarga de calor, porque hay una sobrecarga de carbón, porque para llegar al punto crítico, es decir, a los 1000 grados centígrados, se necesita, por fallas de la construcción, y eso también lo advirtió Odebrecht en el 2017, necesitan más calor y más carbón, por tanto, para llegar al punto crítico, los 1000 grados centígrados que debe llegar el vapor de agua para que funcione correctamente la turbina. Entonces resulta que esa caldera no fue construida para eso, para ese nivel. El constructor lo explicó con una carta que Ivonne Ferreira enseñó, mostró a los medios de comunicación. Es decir, a eso se debe la falla. Y también a la gran contaminación que tiene Punta Catalina es la sobrecarga de carbón. Enrique, justamente... Las cenizas sobre todo tienen micropartículas de 10 micras. En cambio, lo que se está esparciendo con mayor cantidad es la micropartícula que salen por la chimenea, por la combustión, que es peligrosísima porque es más pequeñita, es micropartícula 2.5, que son metales pesados en suspensión en el aire, que por su tamaño entran fácilmente por las fosas nasales y circulan desde los pulmones con el torrente sanguíneo por todo el organismo y producen enfermedades graves, tanto de la vía respiratoria, cardiovasculares y cerebrovasculares, como en cualquier órgano. También están los gases ácidos, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Pues esos gases están llegando, y también las cenizas volantes de carbón están llegando, para sorpresa nuestra. Es un hallazgo del estudio que no esperábamos. Resulta que esa contaminación cubre desde la provincia Peravia, de donde está ahí, de Punta Catalina, en dirección oeste, todo el país, incluyendo gran parte del Cibao, pasan del otro lado de la frontera en Haití, y por la dirección del viento y por la característica del terreno haitiano, de esa parte de nuestra isla, se acumulan, porque Haití es más montañoso y tiene muchos valles intramontanos. Pero ayer el señor Marrancini explicó que cada cierto tiempo, periódicamente, hay una empresa que evalúa los posibles daños al ambiente de Punta Catalina, y que esa empresa ha determinado en reiteradas ocasiones que la contaminación está bajo los estándares de otras plantas similares en Europa. Es leyenda urbana, como dicen los muchachos. Eso es falso. Miren, Punta Catalina es una planta atrasada, es subcrítica, con una eficiencia bajísima. Y lo único adelantado que tiene Punta Catalina son los filtros que nosotros, el movimiento ambientalista, logramos que los bancos condicionaran para su establecimiento, filtros que finalmente no funcionan por falta de mantenimiento y para no invertir 75 millones de dólares que cuestan sustituir esa bolsa. Es decir, que no es la razón. Punta Catalina va a cumplir casi 3 años, ahora en septiembre, el primer encendido de la planta, de la unidad número 1. Es decir, que no tiene todavía los 3 años y ha pasado la mitad de su vida sin que esos filtros o funcionen bien o que funcionen, es decir, o no funcionan. Eso tiene un impacto enorme, al punto de que esa contaminación que sale por la chimenea llegan hasta la costa oriental de Cuba y la no oriental
de Jamaica, lo que quiere decir que estamos ante una contaminación regional del Caribe occidental. Luis Abinader, el presidente, cuando nos... Disculpe, es de ley, una obligación de ley. Los registros que tiene Punta Catalina de esa contaminación, ellos tienen 2 dispositivos donde miden minuto a minuto esas emisiones. Está el DAS y está el SMS, todo debidamente registrado minuto a minuto. Nosotros lo solicitamos, se lo pedimos a Orlando Jorge Mera. Esa fue la causa por que el ministerio se marchó del estudio, porque ese registro condenaría a este país por genocidio, es decir, a las autoridades, porque las autoridades, a sabiendas de que las emisiones de micropartículas eran muy por encima de todos los protocolos que existen en el mundo. Nosotros decimos que, bueno, hay un documento de un funcionario actual que está al lado de Marrancini, donde él mismo justificó la licitación de la compra de emergencia de 150.000 toneladas de cal viva, precisamente señalando de que las emisiones eran 60 veces por encima frente a cualquier norma. Nosotros decimos que mucho más, pero que enseñen el registro. Enrique, pero ayer... Enrique de León explicaba muy bien sobre este informe, cuál es el impacto que desde Punta Catalina se produce, el impacto ambiental que de Punta Catalina se produce en todo el país, que llega a Haití y que, bueno, por asunto del viento también puede o contamina a Cuba. Eso quiere decir que traspasa la frontera de la República Dominicana. Eso quiere decir que hay que analizar bastante bien esto. Y le preguntaban después a Enrique que cuál es el planteamiento, que dice, bueno, que hay que cerrar a Punta Catalina. Muchos han estado planteando cambiarla de carbón a gas, y muchos se dicen, bueno, ¿para qué? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dicen que es Punta Catalina, una planta recién construida? ¿Por qué entonces no se hizo ese impacto, no se hizo antes? Que por qué entonces la situación del país sigue siendo una situación que nosotros vemos y valoramos como una situación con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchas necesidades. Si eso es la realidad, que si esa es lo que vive el país, la República Dominicana, lo que vive la sociedad con esta situación de Punta Catalina. Ya hemos dicho nosotros también en Punta Catalina que, bueno, estaba sobrevaluada, que también está en asunto del caso de Odebrecht, que todas estas sobrevaluaciones también que se hicieron desde Odebrecht y que se hicieron también, y que después entonces admite el mismo Odebrecht que pagó soborno para que llegara a esta contrata. Entonces, todos estos son de los problemas que tiene Punta Catalina, que presenta a la sociedad, que nosotros decimos, caramba, ¿cómo es que nos han gobernado? ¿Cómo es que estos gobiernos son tan indolentes? ¿Cómo es que podemos ver que la sociedad dominicana sigue siendo engañada? Pero nos preguntamos nosotros, ¿hasta dónde? ¿Cuándo va a despertar? ¿Cuántas veces habrá que engañar? Más de miles de veces engañada. ¿Pero por quién? ¿Pero qué decimos? Por todos los gobiernos que han pasado por el Estado Dominicano. ¿Y qué decimos entonces? Bueno, pues aquellos que le entregaron, muchos dicen, entregaron al pueblo dominicano. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Por qué mejor que lo entregaran a otro que no que se pusiera? Bueno, pero todo eso dice la gente, todo eso es lo que piensa, y nosotros seguimos diciendo, señores, nos preparamos, nos formamos, pero tenemos que formarnos con un pensamiento claro, con un pensamiento digno no, humano, que tenga corazón, que le lata el corazón, para que pueda tener entonces esos niveles de conciencia, y esos niveles de conciencia lleguen hasta donde tienen que llegar. Hay que esperar entonces que esta situación
esta imagen que tenemos de nosotros decir que somos gente racionales, que somos pensantes, y que si pensamos y racionamos, tenemos que decidir entonces todos los seres humanos son racionales. No, los humanos racionales. Entonces ese concepto tenemos las mismas necesidades. Tenemos las mismas necesidades. Entonces tenemos que tener una sociedad que avance, se forme, se eduque en base a ese pensamiento de justicia, a ese pensamiento de equidad. A ese pensamiento de equidad. Y no a un pensamiento de equidad que no miramos o no miremos hacia la destrucción de la humanidad. No, que no miremos para allá, que miremos que la sociedad podría desaparecer simple y llanamente si nosotros seguimos actuando con esta actitud inhumana, irracional, que queremos que tengamos esos pecados capitales de avaricias, que tengamos esos pecados capitales de concentrar, que no entendamos que somos humanos y que todos los humanos tenemos el mismo sentimiento y tenemos las mismas necesidades. Y que además de eso, que somos los humanos racionales, entonces tenemos que tener en cuenta que la preservación de la naturaleza, nosotros somos un elemento de esa naturaleza y somos lo que estamos llamados como seres humanos racionales, lo que estamos llamados a hacer las transformaciones necesarias para que esto siga produciendo, satisfaciendo las necesidades que tenemos los humanos y que tiene toda la naturaleza y todos los elementos que componen la naturaleza, que son el equilibrio. Es el equilibrio social, es el equilibrio humano, es el equilibrio que establece que la naturaleza tiene ese equilibrio y entonces también tenemos de manera natural que nosotros que pensar en ese sentido, esperamos que entonces este informe sea evaluado, que miremos más allá, que miremos al futuro, pero que pensemos también en los demás, de manera que si hay que, bueno, no podemos funcionar con eso, si no hay posibilidad de que eso no se evite, si no hay forma, de que esa ceniza se expanda y que esa ceniza contamine a toda la población, a todos los humanos, a toda la naturaleza, entonces tengamos que decir que en la transformación de esa naturaleza, ahí es que está entonces la forma, la continuidad de la humanidad, de todos los seres vivos, y entonces tenemos que pensar en ese orden. Ese es el orden que hay que seguir valorando, que tenemos que seguir viendo y que tenemos que seguir analizando para poder conquistar algunas de el bienestar, ¿verdad? Vivir dignamente, vivir en bienestar, vivir sin dolor, vivir sin padecimiento, vivir entonces, bueno, sin preocupación, que la preocupación sea esa manera de nosotros buscar la mejoría y de vivir. Como dice mucha gente, llegamos aquí de paso. Y tenemos que pasar, ¿verdad? Entonces, esa es lo que nosotros esperamos y entonces que en ese orden, en ese sentido, estemos nosotros caminando por el orden de la justicia social, y eso es un elemento que tenemos que ver y tenemos que preocuparnos y esa preocupación debe seguir siendo un elemento base en nosotros y nosotros entonces de resolver esas situaciones. Por eso es que, bueno, tenemos que seguir avanzando y seguir viendo esa condición. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora a Ramón Tavares desde Puerto Plata que nos da estas informaciones. Buenos días los amigos televidentes de este prestigioso programa. Desde Puerto Plata les reporta Ramón Tavares. Bueno, señores, de acuerdo a meteorología y la UNAMED se pronostican lluvias mediante las próximas horas debido a una onda tropical localizada en la parte norte de nuestro país. Se esperan lluvias mediante las próximas horas. En otro orden, el pasado viernes un hombre le dio muerte a otro a tiro en el sector La Piedra de Sosúa.
La víctima, identificada como Manny Manuel, recibió varios impactos de bala por la espalda que se la produjo. El nombrado Vicente Mendoza, alias Chuchu, quien se encuentra hasta el momento prófugo, le dio muerte supuestamente porque el joven lo señaló que había robado en su residencia. Otra versión da cuenta de que lo había encañonado. La policía investiga las reales causas de esa muerte. En otro orden, el pasado fin de semana, la alcaldía municipal, la cual dirige el alcalde Roquelito García, sostuvo una reunión con el sector de Motoconcho, donde participaron decenas de motoristas y dirigentes de distintas instituciones y federación, donde trataron varios temas de organización, así como también la presentación de la utilización de un chaleco único, así como también la carta de ruta. Esta actividad tuvo lugar en el Polideportivo Fabio Rafael González de esta ciudad. En otro orden, un muerto fue el balance de un lamentable accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana. La víctima, identificada como Aneudi Adib Medina, nativo de la capital y vivía temporalmente en la comunidad de San Marcos. Sufrió un deslizamiento mientras viajaba en una motocicleta próximo a la entrada del teleférico en la avenida Manolo Tavares Justo. Se golpeó el cráneo encefálico severo, que le produjo la muerte. Muy lamentable. Finalmente, 2 personas muertas en hechos separados en el día de ayer por riña. Un nacional haitiano se enfrentó a otro en el sector del Padre Granero a los machetazos, el cual le dio en la cabeza y él mismo le quitó la vida. En otro orden también, el joven apodado Balaguer, motoconchista, recibió varias heridas punzantes, así como también degollamiento de su cuello en Camú, mientras disfrutaba de un baño y se produjo una riña. Desde Puerto Plata, polo turístico de la costa norte de la República Dominicana, ha sido un reporte de Ramón Tavares. Gracias, Ramón. Desde Puerto Plata nos mandaba este informe, así es que estamos bien informados por parte de Ramón. Bueno, vamos a hacer la pausa, vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Ahí está Miguel Paulino, de la mano con todos los sectores para lograr alcanzar el anhelo de los liceyanos. Y gracias también a Barretón Comercial, el colchón que usted necesita para descansar. Usted lo consigue en Barretón Comercial, fabricante de colchones y afines. Barretón Comercial, carretera Duarte, kilómetro 1 del municipio de Licey. Gracias a Don Pollo, que es naturalmente sabroso, naturalmente alimenticio. Con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho. Es el producto premium del grupo Superalba, que tiene todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales, y esta es la garantía de la calidad del grupo Superalba. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos, MPT. Si vas a festejar, hazlo con calidad. Y para darte el mejor servicio, nace el Club Lizamel. Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial. Seguridad, privacidad y atenciones de primera. Bien cerca de la ciudad. Club Lizamel, carretera Santiago Licey, entrada Las Palomas. Más información y reservación 580-7307 y 843-1919. Club Lizamel, donde su evento es de calidad. Todo en una, en Analveca Inversiones SRL, agencia de cambio de dólares, préstamos personales sobre vehículos e hipotecarios a la mejor tasa del mercado, además de compra y venta de oro y mucho más. En Analveca Inversiones SRL, la diferencia es grande, con servicio a domicilio, atenciones de primera y horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contrato personalizado. Edwin Núñez, administrador. Analveca Inversiones SRL en Palmareco Shop Center, local número 106, carretera Duarte, kilómetro 10, Licey al Medio, Santiago. Teléfono 829-839-0033. Punto y aparte. Se vende hermosa propiedad
en La Reina del Licey, municipio de Santiago. 16 tareas deslindadas, debidamente cercado todo en malla ciclónica, jardines perimetrales, 4 jardines internos, habitación principal con sauna, jacuzzi, working closet, cuarto de planta eléctrica, cuarto para inversores, 6 parqueos techados, plantas ornamentales todo alrededor de la casa, plantas, matas de coco, plátano, yuca, batata, yautía, matas de caimito, frutal, guayaba, níspero y varias de coco, todo sembrado de comestibles y frutales. Piscina. Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. Horus te invita a conocer su nueva etapa, 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas, donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas. 54 habitaciones, acentuadas en decoración y tecnología. El confort, la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia. Horus Aparta Hotel. Más que un hotel. De regreso con usted en este su espacio Turno Libre. Ya tenemos con nosotros a Ramón Estrella. Bueno, nosotros le decimos Monchi, de cariño, desde la universidad. Entonces tenemos a Monchi, que vamos a tratar con él sobre el asunto de la Ley de Seguridad Social y un informe que ha realizado Matías Bosch, que es de la Coalición por una Seguridad Digna. Y con él vamos a hablar sobre estos temas, cuáles son las conclusiones, sobre todo, y que nos haga una presentación, una introducción de por qué se hace este estudio y se da este informe. ¿Cómo te sientes, Monchi? Bien, bien. Yo digo que nosotros estamos mejor que todos los millonarios muertos. Sí. Y dándote las gracias a ti por conectarnos con el público, con el país, con el mundo, con las redes, en este programa de mediodía que hace de Turno Libre un asunto obligado para la persona que quiere estar bien informado. Nosotros, a nombre de la Coalición por la Seguridad Social Digna, queremos explicarle a la ciudadanía lo que ha sido el estudio que ha publicado los dirigentes de la Coalición por la Seguridad Social Digna, Tavares y Matías Bosch. Francisco Tavares. En este estudio, nosotros como coalición estamos planteando lo siguiente: mientras el mundo ha entrado en un déficit en todos los ámbitos, en el sector productivo, en el sector laboral, en la economía se ha estancado. Nosotros tenemos en la República Dominicana unas empresas que se hacen llamar fondos de pensiones, que han aumentado de manera vertiginosa su capital. Su ganancia en este año después de la pandemia. Y decir esto es decirle al país que 152.921 millones de pesos
fue el producto que asumió los fondos de pensiones cuando otros disminuían. Entonces, en este renglón en la cual se ve la seguridad social y la salud de la persona, se ven como si fueran negocios, como un negocio. Entonces, no ven a la persona como enferma. Entonces, ¿por qué publicar este informe en el cual la ARS y la AFP secuestraron, tomaron para ello 72.3 millones de dólares de los fondos que los trabajadores depositan en la seguridad social, estableciendo un asunto que bajo ninguna circunstancia se puede asumir como bueno, independientemente le busquen un bajadero legal? Una cosa es la justicia, que los trabajadores ahorran en pesos dominicanos y estos comerciantes de la salud y de la pensión y de la vejez, que ven al ser humano como mercancía, establecieron que el dólar se ha cotizado con una ligera devaluación, que estaba a 57 y está a 54 y algo, y que por eso ellos tienen la obligación de reducirle a los trabajadores lo que ellos tienen ahorrado. Pero los trabajadores dominicanos nunca han ahorrado en dólares. No. Entonces, este sistema de seguridad social que no ha dado pie con bola en ningún país donde se ha implementado y que bajo la movilización y el costo de sangre ha tenido que ser revertido en países como Colombia, en países como Chile, quieren seguir imponiéndoselo a la República Dominicana, donde esa ley lo que se asemeja es la ley del embudo. Todo para ellos y absolutamente nada para los trabajadores. En ese sentido, la Coalición por la Seguridad Social Digna ha hecho un proyecto de ley que ha depositado mediante diputados que lo han asumido en la Cámara Baja, ha depositado este proyecto que implica dos puntualizaciones fundamentales para beneficio de la sociedad dominicana. Una es que no es posible tener un sistema de seguridad social donde exista el copago. Es decir, que usted tenga que pagar por una consulta, tenga que pagar por un internamiento. Porque entonces lo que usted tiene como seguro médico que se sintetiza en un carnet es un plástico sin ningún sentido. Una persona que trabaja en zona franca, tú sabes lo que hay que hacer, que le cobren para una consulta 1.500 pesos, le están cobrando prácticamente la semana. Entonces deja de ir, no importa que se esté muriendo, deja de ir, no hay seguridad. Y cuando usted tiene que ir por un accidente, por una operación de emergencia a una clínica y le dicen que usted tiene que depositar un depósito. Tiene que hacer un depósito. Un depósito de 100.000, entonces le están negando el derecho a la salud. Pero no solamente eso, también en lo que tiene que ver con la cobertura. Es decir, es una persona que lo entran a cuidados intensivos, a UCI, como le llaman, en 3 o 4 días le cobran el $1.000.000 que dice que es la cobertura que tiene el seguro. Y ya a esta persona le ponen el precio. Entonces, en base a eso, Matías Bosch y Francisco han hecho un estudio, Francisco Tavares han hecho un estudio donde han demostrado la ganancia. Es decir, es una empresa medianamente productiva, su índice de ganancia cuando le va muy bien es un 5% anual de ganancia. Sin embargo, estas empresas tienen un 20% después de la pandemia. Es decir, el único sector que ha crecido un 20% en República Dominicana, pero en todo el Caribe, en todo el Caribe y la mayor parte de Latinoamérica, es el sector que tiene que ver con fondos de pensiones y riesgo de salud. Ni siquiera otros sectores de la financiera como el bancario ha crecido tanto como estos especuladores de la salud y del derecho que tiene la gente a tener una vejez digna. En base a eso, nosotros estamos diciéndole a la ciudadanía con lucha social organizada,
pacífica, de masa, mucha gente en la calle, que nosotros podemos revertir este latrocinio que se está dando en el sistema de seguridad social y que necesitamos ahora, no mañana, ahora, que se aprueben leyes que beneficien a toda la sociedad. Y la sociedad tiene que empoderarse, los sindicatos, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, porque pasa una situación, Basilio. Ahí está el grillo, los pequeños. Basilio, cuando... Pagarle seguro, Sí, y cuando la persona tiene el problema de salud, que hay que pagar el depósito, es donde el patrón que van, el dueño del tallercito, el salón de belleza, o la oficina, a decirle, présteme 100,000. Y tenga los papeles de la casa. Sí, entonces después la persona no solamente pierde el trabajo, sino también pierde toda la remuneración que va a recibir un año. Tiene que perderlo todo. Y el crédito. Y además, entonces eso implica que una persona sin ningún tipo de dignidad a veces prefiere no tener vida. Así es. Entonces, esta es la situación que nosotros tenemos. Llamamos a la sociedad dominicana a empoderarse de esta lucha, que es la lucha de todos, y la coalición por la seguridad social digna seguirá tocando puertas. Hemos ido donde la mayoría de diputados y diputadas de este país, donde los senadores, a depositar lo que nosotros pretendemos que sea una ley de seguridad social, teniendo en cuenta que después de la Constitución de la República, la principal ley, la que más impacta a la sociedad, es la seguridad social. Porque cuando usted no tiene salud, cuando usted no tiene medicamentos, cuando usted no tiene la posibilidad de que llegue a 60 años, 65, 70, 80 años y no tenga ni siquiera para comer. Este sistema anacrónico de seguridad social que nosotros tenemos, que le da un 22% del salario mínimo, cuando la gente dura 35 años trabajando, eso no puede ser válido. Hay muchos elementos que hay una seguridad social, pero que te dicen ahora, por ejemplo, te dice el gobierno, el Estado dominicano, con los cuartos de nosotros, como dicen, los cuartos de todos, te dice, bueno, nosotros estamos ya llevando la seguridad social a todo el país, bueno, que integramos 200,000 familias ahora más, dicen ellos, la seguridad social, entonces le dan una, ¿cómo llaman esto? Una tarjeta, ¿verdad? Un carnet, un plástico. Un plástico, sí. Un plástico que no tiene ninguna función. Porque, ¿qué resulta? Usted no va a ningún médico que le cobre el 100% de la consulta con el carnet. Él siempre, el médico dice, o la clínica dice, no hay que pagar tanto de diferencia. Mire, con el seguro son 1.500, sin el seguro tiene que pagar 3.000. Es decir, prácticamente el 50%. Pero no solamente eso. Cuando una persona va al médico que tiene que hacerse una operación de vesícula, por ejemplo, que es lo más simple, le dicen, no, hay que pagarle al anestesiólogo, hay que pagarle a la enfermera, es decir, hay que comprar tales cosas que son compradas de manera directa, tales materiales que no lo cubre el seguro, porque si te hasta la anestesia que entonces ese problema tiene que dejar aquí 70,000 pesos, 80,000 pesos de depósito. Cuando usted piensa que usted tiene asegurado un asunto de salud. Entonces, en base a eso, nosotros necesitamos que entendamos que el seguro médico y los planes de jubilaciones de pensiones no son regalos que la empresa ni el Estado le da a la persona, que es el dinero de los trabajadores que depositan mensualmente, diariamente, mediante su trabajo, y que tiene que ser devuelto a la clase trabajadora. Estos empresarios del sistema de fondos de pensiones y de la ARS negocian con el dinero de los trabajadores y por eso acumulan muchísima fortuna. Esto es peor que los peajes, sombra. Muy peor, porque los peajes el Estado se lo ha concesionado a empresas privadas sin capital, le ha hecho capital para que estos reparen supuestamente las vías a un cierto tiempo. Y aquí le cobran a los trabajadores
mensualmente la cotización y a los 35 años quieren devolverle en parte, es decir, diferida, segmentada, lo que la persona tiene ahorrado, mientras en 35 años esos empresarios duran negociando con el dinero de los trabajadores. Así y cuando un trabajador de clase media baja o de clase baja va a un banco a pedir que le hagan un préstamo para comprar una vivienda, no califica. ¿Por qué? Porque el interés y el capital se pasaría 200 años pagando con lo que... Oye, ya no puede sacar una cuenta bancaria. Entonces, es una situación... Ningún trabajador puede sacar una cuenta bancaria porque tiene que ganar cuánto para sacar la cuenta bancaria. Y es con un mínimo que hay que depositar. Exacto. Con un mínimo que hay que depositar. Depósito, sí. Entonces, este es un problema bastante serio y nosotros lo que estamos planteando como coalición de seguridad social digna es que se apruebe una ley que se ajuste a las demandas que tiene la población, en el sentido de que todos los ciudadanos y ciudadanas que trabajan en este país tengan el derecho a una jubilación decente, a una pensión digna y tengan seguro médico garantizado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya llegó... Ariel Núñez, el coordinador de la Coalición por la Seguridad Social Digna en Santiago. Así es, entonces vamos a hablar con Ariel sobre diferentes tópicos, el asunto de la pensión y el asunto de la propuesta de reforma a la ley de seguridad social que tiene Comunidad Digna. Vamos a la pausa. Se hunde la patria. Con el ejemplo de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, salvémosla. Únete al movimiento Patria para Todos. MPT. Ahora Corazán cuenta con mejores opciones para pagar tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-582-4242, opción 2. Te enviamos la factura a tu email. Solicítalo en serviciocomercial@corazán.gov.do. Corazán, pensando en tu seguridad y la de los tuyos. De regreso con ustedes en este turno libre del día de hoy. Ya tenemos aquí a Ariel Núñez, que es el coordinador de Seguridad Digna aquí en esta ciudad de Santiago. ¿Cómo te sientes, Ariel? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Monchis. Un saludo a toda la ciudad de Santiago, la región norte que nos sigue, por este importante canal, este importante programa. Pues bien, yo soy Ariel Núñez, yo soy coordinador de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Ya Monchi estuvo conversando con ustedes acerca del propósito y la naturaleza de la coalición, que no es más que un conjunto de organizaciones sociales, populares, de micro, pequeñas y medianas empresas, y una representación de todas las instituciones del país que han advertido el carácter criminal, el carácter de injusticia que tiene y las grandes falencias que tiene el modelo actual de seguridad social. Y hemos decidido conformarnos para entonces agotar un proceso conjunto de lucha y presentar diferentes propuestas y venir aquí a medios como este tan importante para informar a la gente en qué consiste. El último evento que hemos tenido, que ya es una recurrencia, ha sido un estudio que hemos realizado, específicamente hecho por Matías Bosch Carcuro y el economista Francisco Tavares, y ellos allí han descubierto, denuncian lo que hemos venido diciendo, y es las ganancias abusivas que presentan las AFP y las ARS. Las AFP, como ustedes sabrán, son las administradoras de fondos de pensión,
y las ARS son las administradoras de riesgos de salud, porque así es como el modelo nos ve actualmente, como un riesgo. Se nos ha quitado esa visión de ciudadano, de objeto de derecho, y ahora se nos convierte en un elemento más desde la perspectiva administrativa. ¿Y qué dicen Francisco y Matías a través de ese informe que ellos han llamado las AFP y las ARS, la ley del embudo? Bueno, ellos denuncian que, como decía Monchi, las AFP, las ARS ya se han embolsillado entre sus gastos operativos y ganancias cerca de 152.000 millones de pesos. Para ser específicos, 152.921 millones de pesos. Entre enero y marzo de este año, las AFP obtuvieron ingresos récord de 2.132 millones. Ni hablar de las ARS, que en medio de la mayor crisis de salud que ha tenido el planeta, el mundo, que fue con la pandemia, donde se puso en evidencia aún más las profundas carencias que observa el sistema dominicano de seguridad social y en su parte de salud, las ARS observan ganancias por 8.000 millones de pesos. Y esa es una gran paradoja, porque nosotros pensamos que no puede haber empresas con ganancias exorbitantes en medio de un sistema de salud quebrado. No puede haber empresas ricas en países tan pobres. Eso es una contradicción, y eso lo que delata es el carácter cosificador, es decir, que convierte al ciudadano y al objeto de derecho en una cosa que su única intención es negarte a ti el derecho para ella poder tener esas altas rentabilidades. Decía Francisco, el economista, Francisco Tavares, en esa intervención, en esa presentación, que hay dos conceptos que se manejan en economía, en administración. Un ROI, que es el rendimiento que tiene una empresa sobre sus utilidades, sobre la economía total, y otra es el ROA, que es el rendimiento sobre las finanzas propias, ya sobre los valores propios de la empresa. En una empresa regular del mercado, se espera que una empresa que le fue bien tenga un 5% de ROA. Eso es esperable para decir que le fue bien. Sí. Sin embargo, estas empresas, las AFP, observan un ROA de un 23% y un ROE de un 30%, es decir, 6 veces más que el promedio de la mayoría. Y es lógico porque... De lo que le va bien, ¿verdad? Claro. Es más de lo que le va bien con un 5. Es lógico porque el tejido productivo nacional, casi todos los renglones del país sufrieron con la embestida de la pandemia, y estas empresas, que son las que tienen que ver con la seguridad, con mitigar la incertidumbre presente de una enfermedad, pero también asegurar rendimientos para cuando llegue la etapa en la que tengamos que pensionarnos, tienen en medio de esa crisis, en vez de observar un rendimiento acorde a la mayoría de la economía, no, un rendimiento inexorable, una cosa exorbitante. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, como principio básico, las ganancias de las AFP y de las ARS tienen como condición de posibilidad que ellos nos nieguen el acceso a nuestros derechos. Eso significa, en términos operativos, que ellos debieron negarle a una persona que necesitaba un medicamento que cuesta 4 o 5 mil pesos, a saber que un medicamento para un problema de circulación, un problema de presión. De presión alta, cuesta mil y pico de pesos. Sí. Cualquier medicamento. Cualquiera. Eso significa que ellos deben procedimientos que la gente requiere, que son los que vemos que la gente vive pidiendo, mendigando lamentablemente en las calles. Esos procedimientos deben negarse para nosotros poder estar aquí. En fin, es que yo les invito a ustedes a que pueden descargar, buscar en las redes, en los medios de comunicación, en qué consiste ese informe, que no es más que una reiteración del modo y cómo tomaron la seguridad social para enriquecerse aún más a costa del ciudadano. Y decimos que esto solo lo podemos cambiar involucrándonos, organizándonos, movilizándonos de manera pacífica y civilizada en las calles. Y para eso está precisamente la coalición por una seguridad social digna. Bueno, damos las gracias por todo el tiempo a Monchi y a Francisco por esta
excelente participación en este espacio Turno Libre y dejamos las puertas abiertas cuando tengan cualquier tipo, nos mandan los videos, nos traen o vienen, como ustedes crean. Este es el Turno Libre de ustedes. Mañana nos vemos a las 12 del mediodía. Bye, bye. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.